entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A este pasaje de la Escritura habíamos hecho ya referencia con anterioridad y habíamos dicho que algunos comentadores lo llaman la cadena irrompible de la salvación, porque ahí se nos muestra cuáles son, en pasos sucesivos, el método que Dios utiliza para llevar al hombre hasta el estado final de glorificación o gloria eterna. Y dice de que todo comienza con el amor de Dios. Dice, a los que antes amó, también los predestinó. Al hablar de predestinación, hacemos referencia al tema de la elección incondicional, que ya tocamos en su oportunidad. Pero dice que a estos que predestinó, también los llamó. Y ahí viene ya el tema de la gracia irresistible, pues estando el hombre en un estado de depravación total, incapacitado para comprender, anhelar o ejecutar lo bueno, Dios tiene que obrar de una manera milagrosa y poderosa, y eso lo hace a través de la gracia, de la operación del llamamiento eficaz de Dios. Eso es lo que estudiamos bajo el título del tema la gracia irresistible. Pero ahora dice que a los que llamó, a estos también justificó. Obviamente que si Dios llama a una persona para salvación, es con el objeto de justificarla, pero ahora nos dice que a los que justificó, también glorificó. Es decir, que aquellos que han llegado a alcanzar la salvación se encuentran en un estado de seguridad eterna de esa salvación, de tal manera que Pablo da ya por hecho que las tales personas serán glorificadas. Y es por eso que nosotros debemos comprender que la elección de Dios predestina a las personas. Y fíjese bien esa palabra que usa en la Biblia, predestinar. Predestinar quiere decir fijar de antemano el destino último que una persona habrá de tener. Y cuando la Biblia dice de que hemos sido predestinados para salvación, quiere decir que nuestro destino final será la salvación. Y es así como si Dios ha fijado de antemano cuál será el fin de todos aquellos que han creído en Él, pues entonces debemos comprender que si hemos sido elegidos por Dios, pues de una manera infalible e irrevocable obtendremos la salvación de Dios. Hay quienes dudan acerca de la seguridad de su salvación y constantemente se ven acosados por temores y angustias, pensando si podrían perder esta salvación o si Dios podría finalmente execrarlos y arrojarlos a las llamas eternas del infierno. Pero la Biblia nos da la seguridad que aquellos a los que Él predestinó, también los llamó, y si los llamó, los justificó, y habiéndolos justificado, seguramente que los glorificará, porque si Dios ha fijado de antemano el destino de los elegidos, es decir, los ha predestinado para salvación, quiere decir entonces que el final inexorable que obtendrá cualquier persona elegida por Dios es la salvación y nada puede alterar tal decreto divino. Por otro lado, debemos también recordar cuando estudiamos el tema de la expiación limitada. Y al hablar de ese tema, hablábamos de la efectividad del sacrificio de Cristo, de la eficacia que tiene la sustitución que el Señor ha obrado a favor del pecador cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y realmente, hermanos, la extensión del poder, de la eficacia del sacrificio de Cristo no tiene límites. Y eso quiere decir de que si un pecador realmente fue sustituido por Cristo en la condenación, luego este pecador no puede ser condenado, porque Dios no puede cobrar dos veces la misma deuda a una misma persona. Y si Cristo ha pagado ya la deuda de nuestro pecado y lo hizo a través de su muerte en la cruz, quiere decir que entonces ya Dios no puede condenarnos más, pues la sustitución de Cristo en el Calvario es suficiente y es eficaz.
Ahora vamos a estudiar algunos pasajes de la Biblia donde se nos habla sobre la seguridad eterna de la salvación del cristiano. En otras palabras, aquel que ha recibido la salvación, la recibió para toda la eternidad y no hay nada que pueda alterar ese estado de salvación en que el creyente se encuentra. Veamos en primer lugar el Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio según San Juan, capítulo 5, el versículo 24. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.